otorga la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos, es coherente denunciar que en los últimos años la práctica de los órganos regidos por el Pacto de San José, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han alejado de los sagrados principios que están llamados a proteger, convirtiéndose en un arma política arrojadiza destinada a minar la estabilidad de determinados gobiernos y especialmente de nuestro país, adoptando una línea de acción injerencista en los asuntos internos de nuestro gobierno, vulnerando y desconociendo principios básicos y esenciales ampliamente consagrados en el derecho internacional, como lo son el principio del respeto a la soberanía de los estados y el principio de autodeterminación de los pueblos, llegando incluso a desconocer el propio contenido y disposiciones de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Más adelante dice la carta, entregada el pasado mes de septiembre del año 2012, como lo es el necesario agotamiento de los recursos internos de cada Estado, parte de la Convención, lo cual supone un desconocimiento del orden institucional y jurídico interno de cada uno de los Estados que forman parte de dicho tratado internacional y por ende también otro irrespeto a la soberanía de los mismos, denotando todo ello una importante regresión al llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se hace impostergable subsanar. De nada han servido los esfuerzos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos por promover la necesaria reforma y modificación de ambas instituciones, en virtud de que se encuentran secuestradas por un pequeño grupo de burócratas desaprensivos que han bloqueado, obstaculizado e impedido que se hagan las transformaciones necesarias. Por comparación, es mucho lo que se ha avanzado en el ámbito del sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos, el cual se ha fortalecido con la conformación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y con la estructuración de una herramienta valiosa dentro del sistema universal, como lo es el mecanismo del examen periódico universal, el cual ha servido para debatir y analizar la situación de los derechos humanos en todos los países, sobre la base del diálogo constructivo en condiciones de igualdad, compatibilidad, respeto y justicia. La República Bolivariana de Venezuela se mantiene comprometida en profundizar la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como son los comités que examinan los informes de las distintas convenciones ratificadas por Venezuela, esperando que este sistema se consolide como un ámbito eficiente y objetivo para impulsar una verdadera promoción y protección de todos los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo. Por ello, nuestro país considera muy lamentable que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no siga el ejemplo del Sistema Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en cuanto al necesario proceso de revisión y reforma que requieren los órganos competentes para la aplicación y observancia de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Más adelante, expresa la comunicación enviada por el gobierno del comandante Hugo Chávez en septiembre del año pasado. Venezuela no puede guardar silencio ante lo que en la actualidad se ha constituido un ejercicio de violación flagrante y sistemática del Pacto de San José por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal y como se evidencia en los casos que detalladamente exponemos en el anexo de la presente nota. Todos los periodistas presentes van a tener una copia de esta comunicación. Más adelante continúa el texto de esta comunicación. Es inaceptable que un país como Venezuela, que ha dado un salto histórico para poner fin a las violaciones de los derechos humanos que eran sistemáticas antes de 1999, sea emplazado y difamado por razones de carácter político, a través de denuncias infundadas, carentes de sustrato probatorio, provenientes de sectores políticos vinculados a actos contrarios a las leyes y a nuestra Constitución, los cuales reciben atención inmediata
y son admitidos por la Comisión y por la Corte, aun cuando en todos los casos vinculados a Venezuela han reconocido que no se habían agotado los recursos de jurisdicción interna y en algunos casos ni siquiera se habían interpuesto ante ellos, violando el artículo 46.1 de la Convención. Esta celeridad con lo que se atienden esos casos claramente politizados y parcializados contra el Estado venezolano y su democracia, violando la Convención, han obligado a nuestro país a preguntar tanto a la Comisión como a la Corte. 1. ¿Cuáles fueron las razones que retrasaron por más de 6 años la consideración de la más grave, masiva y brutal violación de los derechos humanos en Venezuela derivada de los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, conocida internacionalmente como el Caracazo, donde fueron asesinados cientos de venezolanos? Agrego, allí no hubo la celeridad inmediata con que se han tratado otros casos de carácter político parcializado. 6 años para sentenciar lo que fue una masacre evidente de centenares de venezolanos. Segundo, ¿por qué la Comisión Interamericana no emitió comunicados o resoluciones sobre las masacres de Cantaura de 1982 ni de Yumare de 1986, a pesar de su extrema gravedad, y no manifestó preocupación por estos gravísimos hechos de sangre, pero en cambio sí se ha manifestado sistemáticamente a partir de 1999 por circunstancias que no revisten características de urgencia como proyectos de ley de cooperación o de información en Venezuela? Quiero acotar para los que no conocen o no lo saben, la masacre de Cantaura se cometió en el 82 contra un grupo insurgente alzado en armas. No eran más de 50 jóvenes con viejos fusiles que fueron bombardeados por la aviación militar venezolana, exterminados por comandos de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención. Ningún pronunciamiento de la Corte Interamericana o de la Comisión. Yumare fue más grave.